Para dar inicio a la sesión, la secretaria de la lectura a la carta. Se ha recibido una comunicación del Comité de Bópoli, mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Sebastián Álvarez por el diputado Pablo Cast. Un oficio de la Secretaría de la Cámara, mediante el cual se informa el reemplazo permanente del diputado Ibáñez por la diputada Claudia Nix. Una excusa al presidente ejecutivo de Generadoras de Chile por no ser posible asistir debido a una agenda comprometida con anterioridad. Un oficio superintendente de Medio Ambiente mediante el cual remite glosas presupuestarias en cumplimiento de la ley de presupuestos del presente año. Eso es todo lo que se ha recibido. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre esto, varios. Sí. Quería que me aclarara a qué se refiere con las cosas presupuestarias que están mandando. ¿Hay algo que se no? Hay que meter a Ricardo. Todos los organismos públicos tienen por ley la obligación de mandar a la Cámara de Diputados y al Senado o al Congreso General el cumplimiento de glosas, el avance del cumplimiento de glosas del presupuesto que se le asignó en la ley de presupuesto del presente año. Entonces, por eso que llegan miles de todos los organismos. El presidente tiene que trabajar la sala con su contacto. Así es, perdón. Tiene que trabajar en la sala y contacto. No se puede hacer cosas así. Exacto. Porque usted estuvo en una sesión de pesca, tengo entendido, hace la vez pasada, la semana pasada, una cosa así, ¿se dio su nombre? ¿Comisión de pesca? Comisión de pesca, ¿dieron su nombre o el vivir, una cosa así fue? Me parece que estuvo en contacto con una persona que podría haber estado. Antes de que eso vamos a suspender la sesión. Bueno, perdón. Va a decir que se reabre la sesión y se quiere plantear puntos varios. Que se oficiara al ministro de Medio Ambiente, porque la cuestión de lluvia, particularmente en el caso que se está aplicando al plan de contaminación, que tiene algunas consideraciones y que es bueno que estas se den a conocer, pero al mismo tiempo se determinan cuáles son los recursos para el cambio de elementos de calefacción residencial, cuánto se va a disponer de subsidios, cuánto va a disponer de recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque hay también mejoras habitacionales. Lo mismo que los tiempos y las normas para que se sometan la industria a todo lo que es el control de emisión a través de sus chimeneas, y en el transporte que se considera el cambio de buses en los próximos 5 años y la incorporación de filtros de partículas para la flota, cuando comentarían estos procesos y la disposición de los recursos. Gracias. ¿Nos puede mandar el correo? ¿Nos manda después antes? Ya, ok, gracias. Entonces, entramos en la sesión. Eso se acordó. Sí, acordó. Entonces, a continuación de los invitados que están vía telemática, está el representante de la coordinadora de Despierta Mejillones, señor Manuel, y el representante de la Mesa Técnica Ciudadana de Coronel, don Ricardo Alarcón Sangüesa, ambos disponibles para hacer las intervenciones. Partiremos con el señor de la coordinadora Despierta Mejillones, que tendrá un tiempo de exposición de 10 minutos, respecto a las disculpas del caso, producto de lo que ocurrió hoy día en la sala, que tuvimos hasta hace 20 minutos de sesión, y esto complicó todo el inicio de las diferentes comisiones. Ofrezco la palabra al señor Manuel Carvajal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bastante ruido de allá parece, pero se le escucha su voz. Ya, bueno, nosotros estábamos hablando en primera instancia con Félix por el tema del tiempo. Para nosotros es súper importante de que podamos exponer de mejor forma el próximo miércoles, pero sin embargo ahora vamos a hablar un poco sobre el cronograma de cierre y del
también de la transmisión justa y el estado de reserva estratégico que se ha mencionado en este proyecto de ley. Nosotros en Mejillones pensamos que es insuficiente este cronograma de cierre tomando la experiencia internacional. Bueno, la experiencia internacional indica que es posible la descarbonización de la matriz energética y eliminando las centrales obviamente más antiguas. Tomando en cuenta también que hay múltiples fuentes de energía renovable que podemos utilizar acá en el norte de Chile, tanto como el sol. Ustedes bien deben saber de que el sol en una hora genera toda la energía que necesita la humanidad en un año, así que obviamente acá en el norte de Chile, más en Mejillones, donde hay 9 centrales termoeléctricas a carbón, es un lugar donde sería súper válido poner este tipo de energía más limpia. Bueno, también creemos que se puede generar un desarrollo sustentable en Mejillones y poder participar también en la comunidad en este tipo de desarrollo. Se puede utilizar las mismas en este aspecto para que no se genere más gasto en lo que es la línea de transmisión. Según lo que dijo la consultora CAS, estuvo en una de sus exposiciones, ellos dijeron que era posible que se pudiera utilizar esta misma línea de transmisión siempre y cuando se pueda cambiar la ley, que es súper importante para nosotros, y saber si a esta ley es posible de que se pueda cambiar. También estamos analizando que el estado de reserva, ¿ya? En este caso, el estado de reserva estratégico del acuerdo que se generó en el 2019, y para nosotros es súper extraño este pago que se le va a hacer a las centrales termoeléctricas por ese 60% de potencia que nos van a generar. Entonces, queremos saber y tener en cuenta bien estos puntos para ver de qué se trata este tipo de pago. En centrales que ya recuperaron su inversión y su ganancia, por lo que yo sé, y que no van a otorgar un respaldo al sistema. Por otro, no hay un informe técnico de la autoridad que justifique que estas centrales puedan seguir respaldando. O sea, ¿cómo yo voy a justificar que estas centrales están respaldando, siendo que en Chile tenemos una capacidad de la materia energética de 25.000 y algo, siendo que lo que nosotros utilizamos en Chile es algo alrededor de los 11.000? Entonces, ¿cómo podemos justificar esta poca, o sea, estas centrales termoeléctricas que sigan abiertas y que la vamos a tener que pagar con los importes de nosotros los ciudadanos, y pagarle a estas centrales que, primero que todo, ya fueron pagados y ya están ganando dinero, destruyeron las playas, los lugares donde están emplazadas, y lo más importante, si ustedes me dicen que este dinero, este porcentaje que se le va a entregar a las centrales termoeléctricas va a ser utilizado para bioremediación de los lugares donde se emplazaron las termoeléctricas y para para no dejar sin trabajo a las personas que están trabajando en estas centrales termoeléctricas, encuentro que este estado de reserva estratégico es fenomenal. Pero si no pasa esto y este dinero se va a utilizar para seguir pagando a las centrales termoeléctricas por una energía que no están generando, encuentro que lamentablemente es una muy mala decisión por parte de quien tenga que hacer esta nueva ley. Eso. Gracias al representante de la experta Mejillones, el doctor Carvajal. Le propongo ofrecerle de inmediato la palabra al representante de la mesa técnica de Coronel, el señor Ricardo Alarcón, y después ofrezco la palabra a todos los señores y parlamentarios para la actividad. Tiene 10 minutos, si no
don Ricardo Alarcón Sangüesa para su intervención. Gracias. Aló, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha perfectamente. Ah, muy bien, gracias. ¿Aló? A usted hable nomás porque nosotros estamos escuchando. Ya, muy bien. Mira, primero quiero presentarme, soy representante de la mesa técnica de Coronel, pero además soy arquitecto y en realidad voy a hablar, no soy ambientalista, y voy a hablar en mi condición de arquitecto y urbanista. Primero porque pienso que las políticas está conectado, pero con la señal. Yo creo que él no debe tener mucha señal. Señora Alarcón, no lo escuchamos. Ahí le estoy dando audio, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿Sabe que parece que usted está con un celular o algo así? Entonces tenemos interferencia, nos escucha como 2 veces o con un eco. a ver, ahí sí. Lo importante es que si me pueden escuchar o no. O sea, es que si se le escuchan 2 veces, es como que no se le pudiera escuchar. Por eso es que le estamos pidiendo que si tiene un celular o algo lo apague y empiece a hablar nomás, porque ahí lo empezamos a escuchar de nuevo. Ya, muy bien. Yo les comentaba que voy a hablar en mi condición de arquitecto, pero ¿por qué? Porque también es muy importante y considero un error que en Chile todas las políticas medioambientales no estén asociadas al ordenamiento territorial. ¿Ya? En todas partes del mundo, los países inteligentes aparecen unidas, y le voy a poner un ejemplo que es justamente el caso de Coronel. Nosotros somos hoy día zona de sacrificio, pero pasamos primero por una zona de latencia, después fuimos zona de saturada, hoy día es zona de sacrificio. Y el principal responsable de digamos, de la instalación indiscriminada de industria que sufrimos en Coronel, es justamente el plan regulador. Hoy día, a pesar de esta condición que tenemos, y de todos los discursos de las autoridades, se está aprobando un nuevo plan regulador metropolitano, que entre otras cosas genera 2 nuevas zonas industriales dentro del límite urbano de Coronel, que van a ocupar más o menos 200 hectáreas, ya incluso con industria peligrosa. Y segundo, este plan va a permitir y permite la instalación, el uso de suelo para centrales termoeléctricas, en este caso a carbón, ¿ya? Además de vertedero. Aquí tenemos un claro ejemplo de un instrumento territorial que se condice absolutamente con lo que la autoridad y la necesidad de Coronel. Coronel hoy día es sujeta de un plan de recuperación ambiental y social. Digamos, está en absoluta contradicción este tipo de política con lo que públicamente se le ha informado a la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque en el caso de Coronel, el principal recurso que tenemos nosotros es nuestra bahía. La bahía de Coronel es una de las más tranquilas, yo diría que todo el Pacífico Sur, se carga todo el año, entonces el crecimiento portuario es enorme. Y hoy día el funcionamiento de la celulosa Arauco, que está creciendo, como todos sabemos, enorme, requiere más territorio, pero ¿qué hacen las empresas? Se instalan, compran, o en este caso, al lado de la ciudad, o modifican el plan regulador, y la tendencia de crecimiento económico en realidad está dada absolutamente por los intereses de las empresas, ¿ya? Y tenemos un caso de hace poco tiempo, que fue el caso de Copec. Copec quería instalar un terminal de combustible, que es una actividad peligrosa, frente a un sector residencial, un gran sector residencial de Coronel, porque lo permitía el plan regulador, permite industria peligrosa. Y ellos compraron el terreno, hicieron todo el estudio, y cuando la RCA tocó votar la aprobación, fue a fin del año pasado, se votó en contra. Pero exclusivamente se votó en contra, no por razones técnicas, sino que porque el momento político lo ameritaba. Pero si ese trámite se hubiera hecho un año antes, la COPEC se habría instalado. Entonces,
las empresas se instalan hoy día en Chile básicamente y definen en cierta medida el ordenamiento territorial, porque no tenemos ordenado el territorio. Y ese no es un ahorro. La empresa, lógicamente, que busca instalarse donde tenga menos internalidades económicas, pero a la larga, ¿cuánto le cuesta al país este tipo de instalaciones? ¿Cuánto le cuesta a la salud, el transporte? Hoy día en Coronel y Concepción se llenó de industria y de vivienda y tú te demorabas media hora en llegar, hoy día te demora 2 horas. ¿Ya? Se han erradicado poblaciones. Entonces, la falta de planificación en Chile es una necesidad que no puede estar separada de digamos, de las políticas medioambientales, de ningún modo. En Chile debe planificarse la instalación de las industrias, las viviendas, la vialidad asociada. Eso debe planificarlo el Estado a través de sus instrumentos, que hoy día no lo hace, ¿ya? Y debe planificarse todo el territorio, como se hace también en las ciudades que tienen un ordenamiento inteligente, como Alemania o en general en Europa. Aquí en Chile solamente se planifica y se ordena los límites urbanos de las ciudades que no sobrepasan el 3% del territorio nacional. Entonces, nosotros, todo país va a requerir industria pesada, Alemania la tiene, pero para eso se ordena el territorio y nosotros como país, digamos, en acuerdo con las empresas, decimos en esta zona podemos tener industria peligrosa, incluso hasta no sé si termoeléctrica, yo creo que no, pero eso se planifica. Ya hoy día no puede ser que, y lógicamente que las empresas grandes que tienen la capacidad de hacer y modificar planes son etcétera las que deciden, pero a la larga yo creo que en Chile también las industrias muchas pierden justamente porque las combatimos o las cerramos, ¿cierto? Por los conflictos que generan con las comunidades. Y el segundo tema que también debe estar asociado, en mi opinión, a las políticas medioambientales nacionales es el control de la actividad. Hoy día no hay un verdadero control de la actividad industrial, en general de la actividad productiva en Chile. ¿Y por qué se lo digo? Porque también tenemos un ejemplo en Coronel. Bueno, Coronel yo creo que es malos ejemplos, ¿cierto? De un ejemplo de un mal progreso, un mal llamado progreso. Es el caso del vertedero de Enel. Bocamina, que es una de las centrales termoeléctricas que hay en Coronel, amplió su actividad el año 2009, si no me equivoco, y solicitó aprobar un vertedero de cenizas que era exigencia para poder operar. El vertedero de cenizas fue aprobado por una RCA el 2010 y permitió autorizar el 2012. Este vertedero estaba operando desde 2009, que es común en Coronel y en muchas partes de Chile que las industrias se instalen y después regularicen. Condición para operar era, primero, que tenía que tener permiso municipal. El vertedero no tiene permiso municipal hasta el día de hoy. El 2014, el 2017, el 2018 y el 2020, el director de obra informó que el vertedero no tiene permiso municipal. Segundo, no construyó ninguna de las infraestructuras con la cual se aprobó este vertedero. O sea, los galpones, las oficinas de control, de mantención, los baños para los operarios, no construyó ninguna actividad, ni una. Desde el 2017, les leo la fecha porque las tengo, el 2018 la misma mesa hizo 2 denuncias, el Consejo Municipal el 2018 reclamó esto a la Superintendencia, lógicamente Medio Ambiente, el 2020 ahora recién Chile Sustentable también se hizo parte de estos reclamos, y hasta el día de hoy la Superintendencia no ha dado ninguna respuesta. Lo único que respondió el año pasado es que estaba en estudio las denuncias. Y lo único que tiene que hacer la Superintendencia, que opera en Concepción, a 30 kilómetros de Coronel, es ir y ver que no están las edificaciones. Y por último, el vertedero está emplazado en una zona donde el plan regulador prohíbe los vertederos de cenizas. En la región metropolitana, el año 2013, se prohibieron todos los vertederos en los límites urbanos de las ciudades incorporadas en este plan, por los conflictos que habían generado los vertederos, y entre ellos se incluían los residuos sólidos asimilables como la ceniza de una termoeléctrica. El 2003, el 2012, 10 fue aprobada y sigue operando a pesar de los reclamos que también se han hecho al respecto a las autoridades. Entonces, el segundo tema es el control, ¿ya? Porque Enel en este caso funciona en otro país. Ellos no, para mí es una afrenta a nuestra legislación. Una empresa extranjera que le exigimos a cualquier empresario chileno
que tiene que tener un permiso municipal, que no puede funcionar si el uso de suelo está prohibido. Eso lo sabe hasta el más simple de los empresarios, porque tiene que ir a dirección de obra, solicitar el uso de suelo, y si está prohibido no se puede instalar. Y en él lo ha podido hacer. Imagine, entonces, ¿qué es lo grave de esto? Además de los problemas ambientales que ha generado en él, es la empresa que más, perdón, el vertedero, esta termoeléctrica ha generado más conflictos en Coronel durante décadas, ha erradicado a cientos de familias, ha comprado a miles de almas ya para poder funcionar ilegalmente. Entonces, nuestra legislación realmente impide el control real, ¿ya? Porque es en él, o sea, en él no respeta nuestras leyes. Ya, imagínense la impotencia que generan esto en la gente, la misma gente que le toca hacer todos los trámites para operar, o que ha visto que cierren sus actividades porque no les permite el uso de eso. Entonces, esa raya de la gente también atenta contra nuestra propia ley, contra las autoridades que cada día pierden credibilidad. Nosotros estamos llevando adelante esta denuncia y creo que, para terminar mi intervención, no quiero alargarme más, es que el ordenamiento territorial no puede estar separado y ha sido, digamos, de lo que se está planificando hoy día, o se está, la política que quiere, digamos, que ustedes pretenden llevar adelante de muy buena manera. Pero Coja no va a poder funcionar. Ya, esa es mi opinión que quería entregarle a ustedes. Muchas gracias, señor Alarcón. A continuación, le ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas que están en piso. Ha pedido la palabra el diputado Torreal. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar. No, gracias a usted. Muchas gracias, presidente. ¿Me lo puedo sacar para hablar, No. no? Ok. Presidente, no solamente pedir una información, yo también hice una pregunta en la sesión pasada con respecto a qué significaría en términos de reducción del PIB si nosotros desconectáramos el día de mañana todas las centrales termoeléctricas de nuestro país. Pero también me gustaría hacer otra pregunta. Quizá esta pregunta se la podríamos enviar al Ministerio de Salud con respecto a cuál es el gasto del Estado relacionado a las externalidades negativas que tienen las termoeléctricas. Es decir, la cantidad de personas que se enferman por producto de contaminación termoeléctrica, que debe estar establecido el número, y por lo tanto, así cuánto gasta el Estado. Los 50 años. La información lo más fehaciente posible, no sé dónde existe esa información, pero si la podríamos recopilar para tenerlo dentro de la información necesaria para analizar este proyecto, me parece que es una buena información para poder analizar, ¿no? Eso, presidente. Es el gasto asociado a los efectos de las termoeléctricas en la vida de las personas. Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle al representante de la coordinadora de fiestas mejillones, a Manuel, que sigue conectado, al menos ahí lo veo, para que pudiese explayarse quizás un poquito más respecto de las consecuencias o de cómo están evaluando desde la ciudadanía la manutención o, digamos, el calendario de cierre, que finalmente es un calendario de mantención, digamos, de termoeléctricas en Mejillones, porque la sesión pasada tuvimos al alcalde de Mejillones que para mi sorpresa digamos, no manifestó necesariamente su disconformidad con la planificación y el desarrollo, digamos, de estas termoeléctricas en dicho territorio. Entonces me preocupa que hay una desconexión ahí entre lo que están diciendo las autoridades comunales y lo que están señalando las organizaciones de la sociedad civil, porque conozco de cerca además el trabajo de la coordinadora de Fiestas Mejillones y creo que han hecho una muy buena, han logrado poner sobre la mesa la necesidad de la reconversión productiva del territorio, la evaluación también de las consecuencias negativas en términos de la salud de los habitantes de Mejillones, y me gustaría que tuviesen como la oportunidad también de contar un poco lo que ha sido o cómo ven ellos, digamos, las necesidades que el territorio y la comuna particular de Mejillones tienen respecto de la necesaria reconversión de la industria y las posibilidades además de generación de nuevas fuentes de empleo, porque se habla mucho del empleo que genera la termoeléctrica, pero se habla poco, por ejemplo, de las consecuencias que trae para los pescadores de la región, la contaminación que ellas generan. Entonces, me gustaría que por ahí quizás pudiesen responder. Gracias. ¿Alguien más? No. Le ofrezco la palabra al representante de Mejillones respecto de las consultas de la diputada Catalina Pérez.
del diputado Torrero de Somos Juicios, que están dirigidos esencialmente a economía, a Hacienda, economía y no otra salud. El tema de la salud particular. ¿Escuchan? Sí, bueno, para nosotros fue una sorpresa las palabras de nuestro alcalde, porque no teníamos, la verdad, cuál era su postura frente al tema de la descarbonización. Bueno, nos dejó bastante claro de que, si bien es cierto, como dijo él, no apoya al que se deje a la gente sin trabajo, pero tampoco queda claro si es que apoya o no la descarbonización en total. El tema es que Mejillones, a diferencia de Tocopilla, es muy diferente, porque allá las termoeléctricas dan el trabajo. Acá en Mejillones, por ejemplo, tenemos condiciones muy diferentes. Las empresas termoeléctricas no dan la totalidad del trabajo a las personas. Eso se los da hay otras fuentes laborales acá en Mejillones. Y, de hecho, las centrales termoeléctricas que están en Mejillones, de estas 9 centrales termoeléctricas, el trabajo que dan a la gente es muy poco. Entonces, no se puede equilibrar el daño ecológico, el daño social, el daño ambiental y el daño a la salud de las personas con el trabajo que están dando supuestamente las centrales termoeléctricas. Esto no está sucediendo en Mejillones. Por eso, para nosotros como sociedad civil, es importante que tengamos claro las posturas de nuestras autoridades, tanto locales como las posturas de ustedes, porque queremos saber cuál es la realidad. En Mejillones actualmente se puso la última central termoeléctrica, que es probablemente la última que vaya a salir de todo el sistema. Entonces, para nosotros estas centrales, la última es una central que se puede reconvertir a un ciclo combinado, pero nosotros tenemos otra alternativa. En Mejillones por temas laborales hay una variedad, una gama gigantesca donde uno podemos trabajar, tanto en el puerto o en otros lugares, pero queremos tener una certeza de que nuestra autoridad local, ya sea esta que está ahora o la que va a venir en el futuro, podamos tener la confianza para poder abordar temas fuertes, que es relacionado al tema más que nada de la descarbonización, y que se empoderen de este tema, porque al final estamos como peleando solo los ciudadanos contra estos gigantes que vienen desde el extranjero a llevarse la plata al extranjero, porque no se queda la plata en Mejillones, se va al extranjero, porque son puras transnacionales, francesas y gringas. ¿Y qué pasa? Nosotros quedamos con los daños ecológicos, los daños en la salud de las personas, y no hay una reciprocidad del tema de dinero. O sea, no sé qué gana Mejillones con estas centrales, no gana absolutamente nada. Carlos Olmedo está pidiendo... No. La persona del ejecutivo. Es Romina Vallejo, pero no es Romina. ¿Quién es? Carlos Barriga. ¿Don Carlos Barriga pidió la palabra? Háganos un gesto técnico ahí con la manito. ¿Presidente? Sí, tiene la palabra de don Carlos. Sí. No. Juan Ignacio Gómez, coordinador legislativo del Ministerio de Energía, y me acompaña Carlos Barriga a mi derecha. Primero presentar las excusas del ministro por el atraso de la sesión. El ministro tuvo que entrar a otros compromisos, pero nos pidió que pudiésemos estar acá a fin de también dar respuesta a las preguntas que habían quedado de la semana pasada. Así que si usted lo tiene bien, presidente, daríamos curso a eso. Perfecto, adelante. Sí. Presidente, en primer lugar, recién veíamos que el diputado Torrealba consultaba por los efectos que tendría el retiro de las centrales en el Producto Interno Bruto. Sobre ese particular, la Comisión Nacional de Energía nos informó que, según cálculos que ellos han realizado, una descarbonización abrupta, es decir, probablemente dentro de los próximos 5 o 6 años más, dentro de los 5 o 6 años siguientes, podría implicar una caída cercana al 0,8-1% anual del PIB, principalmente por el costo de la energía. Me explico. Una descarbonización abrupta lo que generaría es una subida de precios en las licitaciones, probablemente que vienen en las licitaciones de suministro, en probablemente un 50%.
Sobre eso es importante tener presente que además, a partir de 2026, estas potenciales alzas en los precios van a neutralizar las bajas que se tienen proyectadas en el costo de la energía, que son bastante significativas. Y eso particularmente porque los costos marginales del sistema van a subir por la falta de generación y el riesgo de falla, principalmente porque las energías renovables no convencionales no van a poder ofertar precios bajos, principalmente porque tendrían que considerar los riesgos de retirar energía a costo marginal en condiciones que pueden llegar a ser de razonamiento en algunas horas. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior, tanto el ministro como el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía exponían que un retiro en los próximos 5, 6, 7 años, sin tener en consideración la expansión de la transmisión, junto con el desarrollo de nuevas centrales, además de enfrentar los desafíos que tenemos en materia de flexibilidad con las energías renovables no convencionales, son escenarios que dificultan una descarbonización efectiva y segura para la matriz. Y, consecuentemente, ello podría implicar no poder contar con energía suficiente para las horas de demanda máxima. Ministro hizo un ejercicio, ¿no es cierto?, para un ejercicio realmente simple, para un escenario del invierno, y podríamos tener restricciones de energía durante un tiempo significativo hasta que el sistema se estabilice. Eso respecto a la pregunta del diputado Torrealba sobre el efecto en el PIB. Además preguntaba por los efectos sociales, económicos y laborales, y en términos de empleo directo, lo que se ha estimado es que hay del orden de 4.390 trabajadores y trabajadoras e impactos indirectos en el empleo por cerca de 9.500 trabajadores más. Todo eso está asociado a las cadenas de suministro que tienen las centrales de carbón. En la medida en que el retiro se hace de manera gradual, se puede ir haciendo de manera más eficaz la gestión del impacto en el empleo. Por otra parte, el diputado Celis, don Raúl, nos preguntaba sobre acelerar el retiro que está programado a 2040. ¿Qué implicaba eso? Probablemente el presidente del Consejo Directivo, el coordinador, puede profundizar más, pero tomando los datos que él señalaba, descarbonizar a 2040 tiene un costo aproximado de $20.000 millones. Ese costo, sin embargo, nosotros estimamos que debería aumentar significativamente en la medida en que los plazos de descarbonización se reduzcan, principalmente porque un proceso de desarrollo de líneas de transmisión requiere del orden de 7 a 10 años, desde que la Comisión Nacional de Energía establece que hay que construir una nueva línea, pasando por los evaluaciones ambientales, estudios de franja, etcétera, hasta que la obra está puesta en desarrollo. Vemos que los plazos van del orden de 7 a 10 años, por lo menos. De manera que acelerar el retiro a 2040 implica, primero, como ya señalábamos, algunos escenarios de riesgo de suministro, principalmente porque no vamos a tener capacidad de transportar la energía que se genera por las energías renovables a los centros de consumo. Y además, probablemente signifique un costo aún mayor a los 20.000 millones que estimaba el coordinador eléctrico. El diputado José Miguel Castro en su momento también nos preguntaba si nosotros veíamos posible llevar el acuerdo de descarbonización a ley. Nosotros estimamos que no, porque básicamente el retiro de las centrales tiene efectos patrimoniales, ¿no es cierto? Que y que además no están completamente estimados. Significaría un mayor costo. Hoy día el acuerdo de descarbonización no tiene costo para el fisco y en un escenario de restricción estimamos que un escenario de restricción de gastos estimamos que es un escenario favorable. Al final del día el efecto es básicamente el mismo. Asimismo, también nos preguntaba por el costo de la descarbonización, ya lo señalábamos recién. El coordinador a 2040 estimaba que era de $20.000 millones.
y como decíamos, eso debería incrementarse significativamente si es que el escenario el horizonte de tiempo se acorta. Finalmente, presidente, nos preguntaba usted por la necesidad de evaluar socialmente el retiro. Creo que es importante y podemos hacerlo llegar a la comisión el día de hoy. La evaluación que hizo el Ministerio de Energía en la mesa de descarbonización de todas las aristas que implica una descarbonización, que fueron las bases del acuerdo que se suscribió el año pasado y que hemos visto que por gestiones que ha realizado el ministro se han podido también adelantar algunas fechas respecto del acuerdo suscrito inicialmente en 2019. Nosotros estimamos también que respecto de esta iniciativa que estamos estudiando hoy, sí es necesario estudiar efectivamente con bastante atención cuáles son los impactos sociales y los impactos económicos que ya va a tener, ciertamente. Y finalmente también nos preguntaba sobre el costo de las inversiones por descarbonizar. Es lo que señalábamos recién. Nosotros estamos relativamente contestes con el análisis que hizo el coordinador y con el coordinador eléctrico y que se explicó la semana anterior, en el orden que esto podía alcanzar unos aproximadamente 20.000 millones de dólares al año 2040. Eso es, presidente, si hubiese alguna otra pregunta, atento a poder responder. Yo le quería preguntar porque usted tiene la óptica de los efectos en una de las partes de los actores, que está bien, pero esto es más múltiple y se trata de un ecosistema que hay que hacerlo funcionar. También hay un costo agregado en la vida de las personas. Entonces, está bien, tiene que conceptualizarse dentro de este plan, yo me imagino la gradualidad, pero también la compensación producto de la pérdida de calidad de vida y también el daño patrimonial que sufre en todos los momentos quienes están en ciudades que viven en la denominada zona de sacrificio. Eso me imagino que ustedes lo tienen contemplado dentro de las observaciones o de las consideraciones que tienen los planes de descontaminación, que debiera ser un plan nacional, y cuando digo nacional, que debiera ser, por tanto, respaldado plenamente por el Estado chileno, entendiendo que también son parte de las contribuciones que Chile hace a este desafío planetario de reducir los gases de efecto invernadero y también aportar al desafío que tenemos de poder el calentamiento global, que es un tema que también tiene que ver mucho, y ello la generación de Presidente. Perdón. El diputado Laura y le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quería que me aclarara por si usted medio micrófono. El micrófono. Bien. Ahí está. Ahora sí, se está escuchando bien. Yo quería que me aclarara por si usted medio, presidente, dos cifras que el exponente da, que son 4.300 y 9.000 trabajadores. Eso se refiere a todo el conjunto de trabajadores que tienen que ver con las plantas. Y lo otro es si los 20.000 millones de dólares que se estima que ese es el costo anual o el costo de todo el proceso hasta el 2000, o el costo de lo que usted llamó un corte abrupto, que sería de 6 a 5 años. Eso, gracias. Ya, me fue con la palabra para tu respuesta. Presidente, por su intermedio al diputado Labra, la cifra de los 4.390 trabajadores como efecto directo y los 9.506 de efecto indirecto son cifras que nosotros tenemos en función de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Está en el estudio de la mesa de descarbonización, que si usted lo tiene bien, podemos hacerlo llegar a la comisión para que lo puedan tener dentro de sus antecedentes. Y como señalaba recién, nosotros estamos alineados con la cifra que dio el coordinador eléctrico, que estaba en el orden de los 20.000 millones de dólares a 2040. Yo creo que ahí el presidente del coordinador eléctrico podría dar más detalles. Sobre su observación, presidente, respecto al costo de las personas, nosotros lo tenemos muy en cuenta. Y esto yo creo que es sumamente importante, presidente, tener en cuenta que
la demanda energética con descarbonización o sin descarbonización debería mantenerse constante en el crecimiento que debería tener en el tiempo. De manera que la energía que vamos a dejar de generar con carbón va a haber que suplirla con otras fuentes. En un escenario de corto plazo, lo que va a terminar ocurriendo para poder suplir la demanda es que van a tener que entrar en operación muchas centrales que son o que funcionan con diésel y que son centrales que son tanto o más contaminantes que una central a carbón, de manera que creemos que son también elementos que hay que tener presente para poder evaluar el retiro. El ministro fue muy enfático, nosotros estamos comprometidos con la descarbonización de la matriz porque al final del día no solamente implica la entrada de energía más limpia para las personas, sino que mucho menos externalidades negativas. Pero sí estamos muy conscientes de que necesitamos poder reemplazar la energía que sale con las centrales de carbón por energía que idealmente sea renovable o que cause el menor impacto. Y los plazos que señala el proyecto claramente nos genera una restricción complicada para ese efecto. Muchas gracias. Como usted mencionó, el Coordinador Nacional de Energía, si es que pudiera despejar el comentario del texto. Gracias, señor presidente. Para partir, quisiera agradecer la invitación a la comisión para poder aportar nuestra visión desde lo que significa la operación y el desarrollo del sistema eléctrico y aprovechar la oportunidad de saludar a todos los diputados y diputadas, miembros de la comisión, y esperar que se encuentren bien juntos a su familia en medio de esta pandemia. A efectos de poder responder las consultas que formularon en la sesión pasada varios de los diputados, quisiera presentar algunas láminas y aprovechar también de recordar nuestro rol, cuál es operar el sistema eléctrico en forma segura, a mínimo costo y confiable, y preocuparnos del desarrollo de la red de transmisión y licitar las obras de transmisión que requiere el sistema, junto con monitorear la competencia del sistema. Si usted me permite, quisiera compartir la presentación. Sí. Presente. Gracias. Bien. Con las láminas que voy a mostrar, de alguna manera quiero responder a las consultas que formularon los diputados señor Macaya, Torrealba, Castro y Celis y la señora diputada Mix, en lo que se refiere a qué sucede cuando se desconectan las carboneras, cuál es el impacto económico respecto de la posibilidad de acelerar el proceso, cuánto cuesta la transmisión que se requiere y qué impacto podría tener en las tarifas. Como primera cosa, quiero repasar rápidamente la organización del sistema eléctrico. Esto es relevante para tener presente en el desarrollo de la política pública, puesto que el sistema tiene varios componentes. Por un lado, tenemos las centrales generadoras, que a través de líneas dedicadas, conforme lo estipula la ley, se conectan al sistema de transmisión nacional, que es el de más alta tensión, y de ahí, a través de los llamados sistemas zonales, se conectan las empresas distribuidoras, algunas instalaciones de transmisión dedicadas que abastecen a los grandes consumidores, y a su vez, de las distribuidoras están las redes de distribución a través de las cuales se conectan consumidores. En lo que es generación, hay que destacar que el sistema es neutro tecnológicamente, es competitivo ya que asume que no haya economías de escala y actualmente está priorizando todo lo que es la generación renovable. A modo de referencia, para este año se están incorporando 4.000 megas en nueva capacidad de generación, de los cuales aproximadamente 3.500 son de fuentes renovables. En transmisión están los tres segmentos que les mencioné. La expansión es basada en estudios de largo plazo que son desarrollados en conjunto entre el coordinador y la Comisión Nacional de Energía. Y los consumidores se segmentan en tres grupos. Los grandes consumidores, aquellos que superan los 5.000 kilowatts, aquellos que tienen la opción de ser libre o regulado, que están entre 500 y 5.000 kilowatts, y los regulados que son inferiores a 5.000 a 500 kilowatts, que cubre comercio y residencia.
A modo de referencia, un consumidor residencial promedio en Chile está en torno a los 90 kWh mensuales. En esta gráfica muestra la generación histórica en cuanto a su composición, y ahí lo que quiero destacar básicamente como referencia es mostrar que a contar del año 2016 se empieza a producir una fuerte incorporación de energías renovables que se han denominado como no convencionales, básicamente lo que es generación eólica y solar, y si ustedes pueden ver, con eso empieza a entrar un plató, lo que es la generación térmica, e incluso a disminuir, o sea, en 5 años se ha logrado bastante avance. También aquí les quiero mostrar una lámina que desafortunadamente está en inglés, puesto que la presentamos en un evento internacional, y lo que quiere mostrar es cómo ha evolucionado el sistema eléctrico, el cual ha tenido grandes cambios de los años 50. Entre los años 50 y los 80, esto se basaba en grandes centrales que se conectaban a través de redes de transmisión para llegar a los centros de consumo, con un operador poco sofisticado, de hecho ahí lo reflejamos con un teléfono. ¿Sí? Entre el año 86 y 2010, que es lo que llamamos ahí presente, ya empieza a tener más desarrollo y tecnología el sistema, empieza a aparecer generación que se denomina más cercana, distribuida, mucho más cercana a los consumos, y incorpora bastante inteligencia en lo que reflejamos a través de un computador. Y lo que viene a futuro es una red mucho más compleja, mucho más sofisticada, con muchos más actores, con nuevos elementos, tal como el almacenamiento de energía, la incorporación masiva de energía renovable y el desarrollo de centros de control distribuidos y la aparición también de los consumidores activos que son denominados en la literatura como los prosumers, o sea, los que producen y consumen. Y esto también genera bastante complejidad en el desarrollo de la red. Ustedes aprobaron unas modificaciones en los procesos de licitación para el suministro a los consumidores regulados el año 2015, la cual ha mostrado ser muy exitosa en la baja de los precios que van dirigidos a los consumidores, como ustedes pueden ver en esta gráfica, y ello se debe esencialmente a la incorporación de fuentes renovables en el suministro a los consumidores regulados. ¿Qué sustenta esta baja de precios? Aquí también recurro nuevamente a unas referencias en inglés de la entidad denominada IRENA, que es el Instituto Internacional de Energías Renovables, en el que muestra cómo ha caído los costos de las energías renovables como costo medio en el tiempo, que además en los años en que se produjeron estas licitaciones fue concurrente con un evento de mínimo tasa de interés en el mercado financiero, lo que permitió obtener precios muy competitivos, asociado además al alto apalancamiento financiero que llegaba incluso al 80%, lo que permitió tener muy buenas tarifas que llegaran a los consumidores. Por lo tanto, lo que quiero dejar aquí es que también esto depende de cómo están los mercados internacionales financieros para viabilizar el desarrollo de las energías renovables. En esta otra lámina, también de la misma fuente IRENA, mostramos cómo ha ido decreciendo el costo de las energías renovables, y particularmente quiero destacar la gráfica que está a la derecha, que habla de la concentración solar de potencia, que es la planta que se está construyendo en Calama, que nos va a permitir tener energía solar las 24 horas, y como mencionaba en la sesión anterior, también nos va a permitir disponer de inercia en el sistema, que es lo que permite que el sistema responda ante contingencias y que provea calidad y seguridad de servicio. Por cierto, también mencioné que el desarrollo de la transmisión es muy relevante, este ha sido muy intenso. Aquí podemos en esta lámina ver lo que nos ha significado entre el año 2011 y 2017, en que se desarrollaron 36 proyectos con una inversión de 2.100 millones de dólares. El año 2018 fueron 78 con 680 millones de dólares, y para el periodo quinquenal 2019-2024 estamos abordando 266 proyectos de transmisión por un monto de 3.100 millones de dólares estimados. Dentro de eso, el proyecto emblemático es la línea Quimallo-Aguirre, que tendrá una extensión aproximada de 1.500 kilómetros y una potencia superior a 2.000 megas, que tiene por objeto traer las energías renovables del norte a los centros de consumo,
con una inversión estimada de 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, el desarrollo de la transmisión es bastante demandante en desarrollar licitaciones y proyectos que son muy numerosos. También hay un desafío de la operación que es muy relevante. Por un lado tenemos la demanda, que podemos verla en el lado izquierdo, que es bastante predecible y que presenta algunas variaciones que son relativamente lentas. Y por otro lado, en el costado derecho, tenemos la generación de las fuentes renovables variables, como es la energía eólica y la solar fotovoltaica, que presentan variabilidad, alguna estacional dentro del día, como el caso del sol, y en el caso eólico, que es bastante más variable y poco predecible. Y esto implica tener un equilibrio para mantener lo que llamamos la frecuencia del sistema. La frecuencia del sistema es relevante porque eso es lo que permite el funcionamiento de los motores. En nuestras casas es lo que permite que funcionen nuestros refrigeradores y los electrodomésticos. Por lo tanto, ahí hay que balancear de forma que la frecuencia se mantenga en esos rangos y gestionar estas variaciones de demanda y de la generación para tener un suministro estable y confiable. Por otra parte, también la alta penetración de energía solar fotovoltaica nos lleva a gestionar lo que llamamos las rampas. La energía solar fotovoltaica aparece a las 7 de la mañana y se empieza a apagar a las 5 de la tarde, y eso implica que tenemos que tener una capacidad de generación para poder generar esas bajadas y subidas de la generación fotovoltaica y las variaciones de la generación eólica. Y eso se hace con las llamadas centrales generadoras que disponen de inercia. Por otro lado, si bien tenemos una capacidad bastante relevante en centrales hidráulicas, esta presenta muchas variaciones. Como ustedes pueden ver, ahí mostramos cómo ha evolucionado la disponibilidad de los embalses desde el año 94 a la fecha, y ven que, bueno, en el caso de las sequías pasamos por situaciones bastante extremas, pero es bastante variable, y en los últimos 10 años hemos tenido un periodo con bastante escasez hidrológica. Ahí marcamos los periodos de escasez hidrológica, y eso también debemos gestionarlo y necesitamos capacidad de respaldo para poder enfrentar esas situaciones. Como les decía la vez anterior, en la sesión anterior, hay 4 factores que tenemos que tener en cuenta en el proceso de retiro progresivo de las centrales generadoras. Reitero que para nosotros es un dato que el país tiene que alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y que se está trabajando para el retiro de la totalidad de las plantas carboneras al 2040. Y por lo tanto, estamos trabajando con esas miras. Aquí incorporo otra lámina que viene del Instituto del IHS Internacional, que se publicó el año pasado, en que hablaba del efecto de esta transición energética, que es un proceso evolutivo, en el cual se han producido varios en la historia y con distintas velocidades. Primero fue de la biomasa al carbón, luego al carbón, petróleo y gas. Y hoy día estamos viviendo la transición a las energías renovables, en lo cual requiere una alta inversión. Ya hablábamos la vez anterior que era 20.000 millones de dólares. De eso, 2.000 millones de dólares en nueva capacidad de transmisión, en la cual está excluida la línea Quimallo-Aguirre. Esa inversión en transmisión está solo referida a la transmisión nacional y no incluye los desarrollos en transmisión zonal y dedicada, lo cual agregará montos más adicionales de inversión. Y finalmente hay que hacer una revisión de la regulación del mercado que nos permita operar de forma confiable y segura en este nuevo paradigma de las energías renovables en el proceso de transición energética. Quiero referirme también nuevamente a la importancia de la transmisión, y para ello traigo aquí unas láminas del Ministerio de Energía y Medio Ambiente de Alemania, en el cual muestran que ellos desarrollaron un plan de expansión de la transmisión en el año 2016, que contemplaba 6.100 kilómetros de líneas, 43 proyectos, y la optimización de algunas líneas existentes. Sin embargo, esto ha tenido fuertes demoras y hoy día ellos están viendo amenazados sus objetivos de retiro de las plantas carboneras, producto de que no han podido desarrollar las líneas de transmisión. Y me parece interesante el ejemplo de Alemania,
pues ellos tienen concentrados los recursos renovables en los extremos del país. Lo que es recursos eólicos muy abundantes están en la zona norte del país, cercano a la costa. Ellos incluso han desarrollado parques eólicos en el mar. Y lo que es la generación fotovoltaica está en el sur. Y ellos han enfrentado problemas tanto en el desarrollo de lo que es nuestro equivalente a las líneas nacionales, zonales e incluso en las redes de distribución. Ahora quisiera recordar dónde está nuestro potencial de energías renovables. Ahí las barras celestes, amarillas y verdes muestran dónde está nuestro potencial de energía renovable. Es conocido el potencial del norte, donde tenemos grandes volúmenes de energía disponible. Sin embargo, la demanda está concentrada en la sexta metropolitana y séptima región. Ahí concentramos gran parte de la demanda, prácticamente el 60%. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta la velocidad de desarrollo de los proyectos. Un proyecto fotovoltaico toma entre 2 y 3 años desde que nace hasta que está en servicio, incluyendo las tramitaciones ambientales, construcción y financiamiento. En el caso de los sistemas, plantas eólicas, 3 a 4 años, las plantas térmicas, 4 a 6 años, las hidroeléctricas, 5 a 7 años, que son proyectos bastante más complejos y casísticos. Y finalmente, si miramos lo que es la transmisión nacional, está tomando entre 5 y 10 años. Por lo tanto, el cuello de botella claramente es la transmisión. Les puedo ejemplificar a través de lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer hubo un incendio en la zona de Quilpué, que nos obligó a desconectar la línea de 500 kV Interchile entre Cardones y Polpaico, lo que implicó dejar de transferir generación fotovoltaica del norte chico. Por tanto, es también importante tener presente que la red de transmisión debe ser resiliente. Es decir, ¿a qué me refiero con resiliente? Que tiene que tener capacidad de reaccionar ante eventos de la naturaleza como son incendios, terremotos e inundaciones. Y eso también implica costos adicionales a los que ya hemos mencionado, que aún nos queda trabajo por dimensionar. Quiero destacar que incluimos estas láminas a fin de aportar al contexto de esta política pública que sin duda abarca muchas áreas. Nosotros hemos querido aportar desde lo que es la operación del sistema, pero entendemos que cubre también aspectos ambientales, de salud, sociales y otros. Quedamos atentos a vuestras consultas en caso de que las tuvieran. Muchas gracias. Yo una pregunta. No sé si usted o el asesor ministerial que está ahí, respecto de este plan de retiro, no quedó claro cuánto es el costo o cuáles son los incentivos, los mecanismos que el Estado va a usar para incentivar a las respectivas generadoras a dejar de seguir produciendo energía. Si eso es así, sería importante que también se transparentara aquella situación. No sé cuál de los dos puede responder. Señor Leo, ¿puede dejar de compartir la pantalla, por favor? Para retirar. Ok. Ahí está. Gracias. ¿Alguien? ¿Olmedo tiene una palabra o alguien más? No sé. ¿Quién está ahí del Ministerio para la pregunta que estoy haciendo respecto del costo que le significa al Estado chileno este plan de retiro de las generadoras del sistema, si es que hay algún incentivo o hay algún mecanismo que permita que adhieran a este plan de descarbonización de la matriz energética? Ahí le doy la palabra a Juan Antonio Gómez. Okay. Juan Ignacio Gómez, perdón, que es del Ministerio que le están haciendo la pregunta. Sí, presidente, por su intermedio, como señalé anteriormente, el retiro de las centrales hoy día no tiene ningún costo para el fisco, toda vez que se realiza en virtud de un acuerdo voluntario de retiro. Como indicaba el acuerdo de carbonización, implica que hay un grupo de centrales que se han acordado retirar para estos 5 años y cada 5 años, hasta 2040, se van a ir revisando los avances para hacer el retiro de manera gradual.
Y como señalaba, y respondiendo directamente a su pregunta, presidente, hoy día no hay costo y tampoco se está entregando ningún tipo de incentivo a las empresas para que hagan los retiros de la central. Muchas gracias por las intervenciones. Le ofrezco la palabra a los diputados y diputadas, a la diputada Mara Laura, y Gracias. Gracias, presidente. Había una gana que lamentablemente ya sacamos pero el cuadro que se compara los planos de la energía renovable con la energía a carbono, y no me quedó claro los dos gráficos. Había una masa de color verde y una masa de color rojo, y yo decía que la masa de color rojo era la más grande del siempre. Era muy poco lo que alcanzaba a igualarse o a acomodarse el desarrollo de lo renovable con lo que produce emanaciones tóxicas. No me quedó claro. Si me pudiera aclarar el señor coordinador, eso sería. Ok. ¿La consulta se refiere a la generación histórica? Exacto. Sí, hay una gráfica que tenía. Sí. Hay una gráfica que estaba ahí, que no, tiene dos, una masa roja grande y otra un poquito como al principio. Esa, exactamente esa. Esa es la generación histórica, y lo que quería destacar es que a partir del 2016 empieza la entrada fuerte de la generación renovable, entendido como plantas eólicas y solares fotovoltaicas. Y eso es lo que muestra, y ve ahí cómo va bajando la contribución de la generación termoeléctrica con la entrada de esta generación solar fotovoltaica y eólica. Y lo que quería destacar es que es un proceso que se inició hace 5 años y ha ido sistemáticamente creciendo. Es decir, no es posible desarrollarlo tan rápido, puesto que hay que desarrollar muchas obras. Y por eso hablo que se requiere una gradualidad y una coordinación entre el desarrollo de las nuevas plantas y el desarrollo de la transmisión, puesto que, como decía, las fuentes solares están en el norte, pero el consumo está concentrado por la naturaleza de nuestro país entre la quinta y sexta región. Ahí tenemos prácticamente el 60% de la demanda. Mix. Gracias, presidente. En relación a lo mismo que estaba planteando el coordinador eléctrico, la verdad es que me quedó una duda cuando se refirió al avance. O sea, requeriríamos 50 años más, según lo que está planteando, para poder lograr la conversión completa, porque al final son decisiones políticas, ¿no? Y asimismo, preguntarle en qué periodo de la historia de nuestro país se ha avanzado más la reconversión de lo térmico, digamos, de estas fuentes que son más contaminantes con las que son renovables. Presidente, por su intermedio, para responder a la diputada Mix, nuestro análisis contempla el retiro de la totalidad de las centrales a carbón en un horizonte de 20 años, comprendido entre el año 2020 y el 2040. ¿Sí? Por lo tanto, hemos trabajado que para en ese horizonte de 20 años se estime la inversión de los 20.000 millones de dólares y al 2040 estén totalmente retiradas las plantas. Ahora, hay que tener presente que esos plazos no hay que considerarlos como fijos. Eso podría adelantarse eventualmente por múltiples razones. Por ejemplo, desarrollos tecnológicos, posibilidad de acelerar el desarrollo de sistemas de transmisión, enfrentar mercados financieros muy favorables. Hay múltiples factores que pueden tanto adelantar como postergar, pero nuestro análisis apuntó a que esto ocurra en un plazo de 20 años. Hay algo mandatorio que el país ya adquirió el compromiso en la COP, que es llegar a la carbono neutralidad del 2050. Y por cierto, es relevante que esto de retirar el carbono ocurra antes. Ahora, respecto de lo otro que usted mencionaba,
hay que ir progresivamente viendo los efectos que tiene sobre el sistema, puesto que también nos preocupa, en nuestra visión de monitorear la competencia en el mercado, de que las tarifas que lleguen a los consumidores finales no presenten un aumento excesivo. Yo quería ver si podríamos hacer el ejercicio, porque también son 20 años y 20.000 millones de dólares el costo final. Si vamos reduciendo en 5 años, ¿se puede estimar la cantidad de dinero que costaría? O sea, yo sé que es posible que cueste más. Si acortamos el plazo es porque estamos invirtiendo más dinero. ¿Se puede hacer ese cálculo, estimado? Señor presidente, por su intermedio atiendo la consulta y quisiera referirme a la última lámina que les mostré. Ciertamente es factible construir centrales en plazos inferiores a 10 años, pero hay una ruta crítica que es el desarrollo de la transmisión, porque podríamos, en el peor de los casos, que no creo que nadie lo haga, construir plantas solares en el norte, pero no vamos a tener la vía para transportarlas hacia los centros de consumo. Por lo tanto, sería una construcción inefectiva. Hoy día el cuello de botella es el desarrollo de la transmisión, el proyecto emblemático que estamos trabajando, que es la nueva línea de corriente continua, desde cerca de Antofagasta, en la zona que se llama Quimal, a Santiago, en Lo Aguirre, estaría lista no antes del año 2030. Algunos estiman fechas posteriores. O sea, eso, si no tenemos esa línea, no es posible el retiro de las centrales a carbón. Y ahí me quiero referir a un evento que hubo hace 3 semanas en Concepción. Concepción se abastece a través de 3 líneas de transmisión. Había una fuera de servicio y se produjo un incendio que afectó a las otras 2. Y Concepción estuvo en riesgo de tener una desconexión de suministro si no fuera porque tenía alguna capacidad de generación local ahí en la zona de Coronel. Por lo tanto, es fundamental reforzar la transmisión para poder hacer el retiro de esas plantas sin que haya afectación a nuestros ciudadanos en el consumo eléctrico. Las gracias a todos los expositores y a los participantes, representantes tanto de Mejillones como Coronel, que ha llegado el término. Las disculpo porque empezamos después, el presidente tuvo que retirarse por razones de fuerza mayor y por eso tuvo que asumir la dirección en términos circunstanciales. Agradecer a todos los que asistieron y expusieron y por haberse cumplido el propósito para el cual fue citada esta sesión.